podcast sobre narrativa colombiana contemporánea. Bienvenidos y bienvenidas a Leo y Cómo Cuento, diálogos creados por estudiantes del Departamento de Literatura en el curso de Cuento Colombiano Contemporáneo. Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. Bien, nos toca hablar de un cuento supremamente intrigante en muchos aspectos. Yo creo que tiene, como cualquier otro buen cuento o buena obra en general, una multitud de capas, una buena cantidad de temas y tintes muy interesantes. Un cuento que con su inicio yo creo que gana mucho, porque es un gran inicio, ya lo vamos a ver, y una gran forma de cifrar varias historias. A palabras de Piglia en su tesis sobre el cuento, y abro comillas, el cuento se construye para hacer parecer artificialmente algo que estaba oculto. Reproduce la búsqueda siempre renovada de una experiencia única que nos permita ver, bajo la superficie opaca de la vida, una verdad secreta, ¿no? Piglia, un escritor que trabajó muy bien esta idea, con obras geniales, como por ejemplo Respiración Artificial, una novela fantástica, que es mucho esta frase anterior, ¿no? Condimenta muy bien nuestro cuento a tratar hoy, Óptica Alemana, de Jorge Aristizábal Gáfaro. Un comunicador social de profesión, un escritor ya de oficio, que tiene un gran currículo detrás suyo, eh, obras como Espía bajo la lluvia, cuentos de escalofrío, Grammatical Psycho, em, dedicado también a la academia y que nos trae este cuadro de horror disfrazado de esperanza, ¿no? Un cuento que no es de más de 10 páginas, dividido en 9 capítulos, que nos va a contar la historia de Damián Garcés Velázquez, un hombre adulto que por una extraña razón de niño pierde su visión. Este es digamos, la sinopsis general del cuento de nuestro amigo Jorge Aristizábal. Y bueno, la sustancia del cuento comienza ahí, con Damián Garcés Velázquez oliendo a la enfermera. Ojo, yo creo que para comenzar un cuento que se llama Óptica Alemana, que predispone al lector a asociar el sentido de la visión al cuento, es curioso que comience por el sentido que no es, ¿no? Ahora bien, está ciego, ¿no? Pero eh, se resuelve rápidamente lo que sucede, pero tras el hecho de que el personaje ha vivido ciego toda su vida, se esconden varias cosas muy interesantes en el uso de los demás sentidos y comienza en ese primer capítulo a dejarnos claro que hay algo más con la visión de Damián Garcés Velázquez. Más allá de estar ciego, porque tampoco el cuento denota que Damián sufre realmente por estarlo, am, esa primera frase inaugural del texto nos lo demuestra en cierta medida al dejarle al lector que si bien carece de visión, aparentemente no la necesita. También surge la pregunta de qué cosas llevaron a que se adapte a vivir sin visión, ¿no? Ya que desde esta primera parte no es descrita como algo que se le arrebató, sino como algo que se suprimió por mera necesidad del entonces niño Damián Garcés Velázquez. Este primer capítulo ya nos establece en un presente, eh, en el previo al que Damián recupera su visión. El narrador se devuelve en el segundo capítulo a un previo de las cirugías que intentaban retornarle la visión, ya fallidas. Aquí, en esta elipsis narrativa, por llamarlo así, hallaremos un problema muy, muy profundo, y es que en realidad el personaje le va bien sin visión. Es un personaje que tiene su vida muy bien establecida, le va de maravilla. Nosotros podemos preguntarnos, como sociedad, tal vez, a la que se le ha instaurado una cantidad ridícula de nociones del buen vivir y de la dignidad.
si carecer de visión nos convierte en personas con verdaderas limitaciones. Al percibir el olor de la enfermera, Damián Garcés Velázquez sintió en la médula un mercurial escalofrío. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿podría haber sido lo mismo si Damián, no sé, la hubiera visto en vez de la hubiera oído, ¿no? Para recuperar, en vez de su visión, recuperar su oído. Es que quiero que nos demos cuenta de algo. No hay una limitación para Damián, porque desde el inicio se nos deja claro y se nos aclara también dos cosas fundamentales. Una, puede a través de sus demás sentidos percibir y hacer retoñar sensaciones, emociones e ideas. Y la otra es que no necesita la visión porque esta de niño realmente lo atormentaba. En un sentido metafórico, el ver, ese verbo que tanta carga semántica puede llegar a tener y que usamos para tantas cosas, ¿no? Como, no sé, ¿es que acaso no ves que no te quiere? ¿No ves que lo estás haciendo mal? ¿No ves que es una persona horrible? Es una notación del ver y del no ver, que a veces se nos hace involuntaria, ¿no? Pero que también puede ser producto de nuestra voluntad. Para no estrellarnos con una realidad, se enmarca en el hecho de que Damián Garcés Velázquez de pequeño no tolere ver el mundo tenebroso y desagradable al que ha llegado. Sin embargo, y creo que a esto se va a llegar mucho más adelante, llega a un lugar mucho más simbólico. Y vamos a ir llegando ahí porque pues este es nuestro giro final, ¿no? Ahora bien, viene un tema también muy determinante y es el miedo y la paranoia que desarrolla el personaje. ¿Quiénes son estos seres que quieren hacerle daño? Y también de ahí deriva parte de la necesidad de huirle a la visión. Es muy interesante ver qué papel juegan las personas que están alrededor de Damián, ¿no? Porque ahí está la voluntad o el desespero porque Damián recupere la visión. No propiamente en Damián, que está al otro lado, temiéndole a las abominaciones que lo acechan y que quieren negarse y que quiere él negarse a ver con sus ojos hasta cierto punto, ¿no? Esas abominaciones, ¿quiénes son realmente? La intención por recuperar la visión no es de Damián, y, siempre, y el autor nos deja claro eso, sino de quienes lo rodean. El narrador lo demarca muy bien y en repetidas ocasiones, pues, son sus padres, su familia, que luego se convertirán en los espantajos horribles estos que moverán a Damián, pues, a la tragedia, ¿no? Pero me adelanto y creo que aún hay mucho que zanjar en la lectura de óptica alemana, incluidos un par de simbolismos importantes dentro del relato que es el recuperar la visión, se acomoda a la representación casi inmediata de la escena en donde Damián toma fotografías mientras celebra con su familia eh, a la diosa Higía, ¿no? Esta diosa, y ahí les boto el dato a quienes no lo sepan, pues la diosa griega de la salud y de la higiene. Em, Ese breve contacto con la estatua, luego de recobrar su visión, que hasta ese punto es puro goce y celebración. Es un momento de satisfacción tanto para Damián como para, claro está, su familia, viendo las transformaciones de Higía a lo largo del día y cómo a través del día ella se va transformando y se revivifica constantemente. Y desde aquí, o más bien, este es el punto en el que se comienza a abandonar el júbilo. Cuando acaba la escena de Higía, comienza un proceso de transfiguración de su realidad. Y hay un punto muy interesante y es cómo se representan los monstruos, ¿no? Porque son esas monstruosidades las que tanto temía al inicio que se acaban revelando como todos ellos, toda esa humanidad, ¿no? Ese segundo símbolo se resuelve de forma muy satisfactoria. Ahonda no solamente en los vicios de cada ser humano, de, de todo lo que comienza a ver Damián con su visión, sino de dónde venimos, de quién descendemos, ¿no? Póngale cuidado a esto. El peso del pasado, de los pecados de nuestros ancestros,
es eso, ¿no? Óptica alemana es como un mito de la caverna con un par de nociones perversas bien añadidas, ¿no? Además de que el final vuelve a mencionarse a la enfermera. ¿Se acuerdan? Al percibir el olor de la enfermera sintió en la médula un mercurial escalofrío. Ese escalofrío toma más sentido cuando ve que en su vida pasada esa enfermera fue una de sus víctimas, ¿no? Y es supremamente interesante, junto con el neurooftalmólogo. Las dos personas que rescatan su vista y que todas estas personas cercanas a él celebran son las mismas que él condena en el pasado a torturas terribles. Suena a venganza, ¿no? Suena a una suerte de justicia histórica de quienes en el pasado fueron denigrados y señalados, ¿no? A los monstruos que los habían condenado. La visión, ¿no? La revelación de que Damián mismo desciende o es pariente de estas monstruosidades, es esa simbología, ¿no? Es esa noción de que esas apariencias que nos guardan o que intentamos nosotros expresar eh, a través del sentido de la vista, ¿no? Que nos vean pulcros, que nos vean elegantes, y que al final Damián acabe viéndolos tal y como son, como personas con fallas, personas con defectos, personas incluso horribles por dentro, ¿no? Esa visión de Damián no es más que mera toma de conciencia histórica o algo así, esa culpa y esa tortura psicológica de, de tener que ver la clase de monstruos que lo rodeaban y que imploraban porque él los viera con sus ojos, ¿no? Eh, se hace real y lo acaba con enloquecer completamente y acaba con su vida. Ese punto en el que Damián se sumerge en la verdadera apariencia. Entonces, al final, Óptica Alemana sí cuenta con una segunda historia que parece mucho más trascendental, más profunda. Toma esos deseos, esa necesidad por encajar en un círculo social, ser parte de esa ignorancia, de ese no ver con claridad, no ser consciente de todo lo que se lleva encima, de esa maldición, por decirlo así, simplemente taparlo frente a los demás, que acaban representando otro tipo de absurdo de ceguera, ¿no? Em, y de la que Damián al final huía, porque no era algo que estaba naturalizado. La muerte de Damián entonces no suena al final como un escapar de esa realidad, porque allí estaba el médico y la enfermera mirándole desesperado. Damián es el que decide no mirar a su pasado porque lo atormenta. La decisión de no hacerlo fue suya. Yo al final siento que lo que representa la familia también puede ser, es otra opción, ¿no? Es la segunda cara de nuestra sociedad, ¿no? Esa cultura de lo plástico, de la apariencia agradable, ¿no? De los modales, del tipo que, aunque es un violador, porque hay un momento tremendo ahí, justo en el tramo final, frente a todos es un hombre ejemplar y en las noches abusa de su propia hija. Eso también lo ve Damián y es fuertísimo, ¿no? Ese poder de poder detectar, detectar no, porque no estamos hablando de Damián como un detector de pecados, sino más bien como de un símbolo de conciencia, de no querer mantener este tipo de cosas escondidas, ¿no? También la madre enferma, la prima hueca, y todo es una fiesta súper elegante y súper clase alta y de gente perfecta. Es tremendo el escenario en el que, en ese tramo final, y es clarísima la intención del autor de fijar la vista justo en ese tema, en el tema de la apariencia, y en cómo el escalofrío del inicio se conjuga eh, con el de la revelación final, ¿no? De quienes finalmente le devolvieron la vista al inicio del relato, hubieran sido aquellas mismas a quienes él mismo se las había arrebatado. Ahora miremos ese lado del horror más directamente.
Ya hablamos mucho de lo simbólico. El cuento es mucho horror corporal. A veces uno se imagina un carpintero, The Thing, perdón. A veces como algo más surreal como David Lynch o un Dario Argento. La obra de estos dos, más o menos, es lo que se me viene a la mente cuando recuerdo este cuento. Escenas muy grotescas que a veces se sienten sobrenaturales, ¿no? Y que rayan con lo simbólico constantemente. Y hablo de mucho, no por cantidad, porque esto dura un par de páginas. La intensidad de las escenas es impresionante. Hay un esmero por retratar lo horrible, ¿no? Lo desagradable. Y además de estar sucediendo justo después de un par de escenas muy sugestivas, eróticas. Comenzamos con el uso de los ahora supersentidos de Damián, ¿no? Damián está súper expuesto al mundo, pero ahí todo parece en un buen sentido, ¿no? Todo se goza. El narrador nos mete en el goce inicial del ver y del palpar, ¿no? De saborear a la esposa. Lo erótico se introduce en unas breves líneas previas al horror absoluto. La prima, por ejemplo, que acaba coqueteando con él, que luego esa descripción de la misma, con el vestido traslúcido, y luego se da cuenta de que todas tienen vestidos similares, y luego la piel se transparenta, y luego de ahí se pierde lo erótico porque todo es carne y todo es sangre y todo son huesos y abominación absoluta. La transición me encanta, de que haya escogido introducir el impacto visual grotesco con un previo tan sugestivo para el lector es un golpe, ¿no? Es como una cachetada que me funcionó muy bien como lector. Yo creo y lamento si algo se me llega a escapar ahora, pero que se disfruta y se entiende muy bien el cuento, se comprende ese trasfondo y el proceso de degradación que se propone, porque todo se acaba. Al final lo que él ve, al final es solo suyo. Fuera de Damián, todo parece estar como si nada. Es él solo el que ve lo que ve y es él solo el que se degrada por ello mismo, por haber sido expuesto al final a ese exceso de ver, que aquí podríamos al final pues entenderlo como una forma de conocer la verdad.